cuando se va a instalar conductores eléctricos para el transporte de energía, es necesario tener en cuenta varios factores en los cuales hay que tenerlos en cuenta para poder hacer un buen diseño y poder colocar el cable adecuado si se necesite para llevar cierta cantidad de potencia o cierta cantidad de corriente a través de ellos. Estos tipos de conductores, como ustedes están viendo ahí, bueno, hay distintos tipos. En realidad se puede ver en este caso o en esta figura, donde están viendo conductores que son unipolares, que son bipolares, tripolares, tetrapolares, etc. Incluso cables para media y alta tensión, como las que están viendo acá en la última figura, esa que dice media tensión entre los valores de 13,2 a 33 kilovoltios. Luego, los conductores que generalmente utilizamos en las industrias para trabajar ya para distribución de energía en las máquinas o para llevar energía a todo el sistema de iluminación, vamos a trabajar generalmente con conductores del tipo que están acá en el centro, que pueden ser tetrapolares, que tienen 4 conductores entre sí, todos en una sola vaina, o pueden ser unipolares, o bipolares, o tripolares, como en el caso que tiene acá. Bueno, ustedes saben que los conductores de por sí, la parte de conducción, la parte metálica, en la cual se lleva y se transporta por donde pasa la corriente, pueden ser de metales tanto como el cobre o como el aluminio. Generalmente para las distribuciones internas son todos material de cobre, en el cual no es un alma que es totalmente rígida, sino que no es un alma de cable, digamos, de cobre, sino que son trenzas o son cuerdas, mejor dicho, en la cual son varios filamentos, en la cual van formando, igual que una cuerda o una piola que utilizan para la soga, para saltar, para lo que sea, nada más que son hilos de cobre que se van conformando y se van trenzando de tal manera como se ve ahí. Entonces, el conjunto de todos esos hilos de cobre van conformando una sección de cobre que es la cual tendrá que tenerse en cuenta de acuerdo a la cantidad de corriente que tienen que transportar esos conductores. Después, otra de las partes más importantes en un conductor eléctrico, fuera de que sea de cobre propiamente dicho o aluminio, está todo lo referido a lo que es la aislación del conductor. La aislación del conductor, bueno, ustedes pueden ver acá en la figura, donde son conductores que cuando son más de 2 conductores en una misma alma, van aislados entre sí, como pueden ver en este caso bipolar o como pueden ver en este caso tripolar, tienen aislaciones justamente, bueno, para que las fases, en caso que fuera un tripolar, sería para 3 fases, un trifásico, ¿cierto? Donde va a separarse o se va a aislar las distintas fases en base a un tipo de aislación que lleven y luego todo ese tipo de cable va cubierto o en un solo envoltorio para llevar solamente un solo hilo de plástico donde van internamente los 3 conductores por dentro. Bueno, en base a eso, los cables se definen los cables se van, esperen que acomode acá un poquito estas pantallas. Los cables tienen... Consulta mientras tanto, en el caso del tetrapolar serían para las 3 fases y el neutro, ¿verdad? Claro, el tetrapolar se utiliza para llevar justamente las 3 fases y el neutro también. Bueno, en cuanto a las características de esos cables, uno puede definir primero el nivel de tensión para el cual están trabajando, que puede ser, como les decía recién, para baja tensión o para media tensión o alta tensión.
baja tensión, nosotros vamos a hablar en cables que van entre los 0,6 y 1,1 kilovoltios. Así se lo define de esa manera el voltaje para baja tensión. Después, otra de las características son el tipo de material conductor, como podríamos decir recién, que puede ser del tipo de aluminio, puede ser de cobre, cualquiera de los dos. Evidentemente, la mayor conductividad siempre la vamos a obtener sobre el cobre. La flexibilidad, eso determina cuán flexible es ese manojo de cables que va a ser instalado, que va a ser montado, y hay veces donde se necesita que el cable sea más flexible que en otros casos, como por ejemplo puede ser en los casos de un cable que alimenta la alimentación en los ascensores. No sé si alguien ha podido ver alguna vez, supongo que sí. En los ascensores hay un cable que va conectando a toda la cabina donde va montada la gente, donde se sube, y bueno, ahí tiene que haber una alimentación para iluminación, para ventilación, para todo ese tipo de cosas. Entonces, evidentemente, y para todo el comando, para decirle al ascensor que suba o baje. Como también puede ser el caso de las grúas. En las grúas hay grúas eléctricas en las cuales bueno, tiene que haber algún cierto de flexibilidad en el movimiento del cable, cosa que no se rompa por fatiga, o sea, de que se mueve tanto para arriba, para abajo, hacia un costado o hacia el otro. Eso podría determinar que el cable termine quebrándose. Entonces se buscan cables que tengan mayor índice de flexibilidad. Y eso se logra simplemente, como yo les decía, cuando se conforman esas cuerdas de cobre, que son varios hilos, es logrando colocar hilos cada vez más finos. Entonces, cuando el hilo es más fino, el cable se hace cada vez más flexible, ¿no? Y como también les decía, el tema del aislante es una de las características más importantes de los conductores, y nosotros podemos definir dos clases de aislantes, básicamente. Uno es el PVC y el otro es el XLP. Son dos características de plásticos. El plástico PVC, que es el más usado, digamos, en todo lo que sea distribución de energía dentro de casas, dentro de algunos edificios. Y después el XLP, que es una característica de plástico con mayores características térmicas, referido a que, bueno, es un cable que no puede llegar a, no se deforma cuando se calienta la parte plástica. Entonces mantiene su forma, se va como derritiendo, pero no se deforma en ningún momento a medida que aumenta su temperatura. Eso evita, son cables que se utilizan para lugares donde hay mucho acceso de gente, como pueden ser, no sé, un hospital público, alguna municipalidad, de supermercados, donde en caso de que hubiera alguna falla y el cable empezara a calentarse por un cortocircuito o porque, bueno, alguna llama cercana o algún calentamiento cercano, el plástico ese no se deforme de tal manera, sobre todo cuando el cable está haciendo algunas curvas en algunos sectores en los cuales se lo ha montado, ese cable, a medida que se va calentando ese plástico, se mantiene su forma y evita de que, bueno, el cobre quede desnudo y pueda provocar mayores daños por cortocircuito o por algún otro tipo de accidente, ¿no? Bueno, y otra característica, el comportamiento del fuego. Hay cables que tienen mejor seguridad cuando se inflaman, sobre todo que no emitan gases tóxicos y que son bastante no saludables para nosotros cuando un tipo de plástico se está quemando, ¿no? Y referido a lo que son las armaduras, bueno, hay distintos casos, como imagínense cables para alta tensión. Acá ven que tienen los tres conductores, están aislados de por sí, y después van habiendo distintos tipos de estructuras que van aislando, incluso hay partes cobreadas que tienen por encima para ir protegiendo y dándole mayor seguridad a ese cable de alta tensión, que generalmente pueden llegar a ser cables que van enterrados, más que nada. Bueno,
Después podemos hablar de los cables referidos a lo que son los valores de tensiones nominales, que ya recién lo acabo de mencionar, o sea, para qué tensión va a trabajar el cable. Se define la tensión máxima que hay entre los conductores, la tensión máxima entre conductor y aislamiento, y bueno, eso va definiendo distintas características del cable. El material conductor, bueno, ahí hay algunos datitos referidos a lo que es el grado de conductividad que tienen, y bueno, un poco la relación de pesos, de densidad, o sea, peso sobre volumen, que tiene tanto el cobre como el aluminio. Profe, ¿en qué situaciones se utiliza el aluminio en lugar de cobre? Generalmente el aluminio en todo lo que es distribución de cables preensamblados que se utilizan para la distribución en barrios, en la calle, que van montados sobre poste, son todos de aluminio. Bueno, Bien. esos cables que se llaman preensamblados porque van los 3 conductores retorcidos con un alma de acero en el medio, y bueno, para poder darle la tensión suficiente, y los 3 cables van juntos y aislados entre sí. Bueno, todo eso son de alma de aluminio. Bueno, algunas comparaciones con respecto a lo que es el cobre y el aluminio, justamente tenemos acá. Yo todo esto después se lo subo como para que ustedes lo puedan leer, lo puedan... Hay un material que les voy a subir, antes que nada, me olvidé de decirle, nosotros vamos a trabajar, hay distintas fabricantes de conductores, ¿no? Bueno, nosotros vamos a estudiar en base a características de un fabricante, no es que tenga nada que ver con ese fabricante, nada por el estilo, pero es una información que vamos a usar simplemente por el grado de característica que tiene ese fabricante cuando otorga toda la información disponible referido a los cables que ellos fabrican. Ese fabricante se llama Prisma. Bueno, todo esto está sacado justamente de los catálogos de ellos, donde van bueno, mencionando los tipos de cables y los tipos de aplicaciones que tienen cada cable que se van utilizando. Cables para uso industrial, como ahí, por ejemplo, estamos viendo. Va mencionando las distintas características que tiene ese cable. Y justamente cuál es el tipo de uso a la cual se le debe dar. Acá, por ejemplo, ves, cada cable incluso tienen su nombre, como tenemos nosotros nuestro nombre. Por ejemplo, el cable se llama Afumex 1000. Es un modelo de cable, bueno, que tiene ciertas características, como dice ahí, cable de alta seguridad, baja emisión de humos y gases tóxicos, alimentación para baja tensión, y tendidos utilizados básicamente sobre bandejas. El tendido sobre bandejas lo deben haber visto en alguna parte cuando han andado en algún edificio o en la misma facultad incluso. Hay unas bandejas que van por las galerías, que son bandejas portacables, son bandejas que están adosadas a la pared, donde el cable directamente va apoyado sobre ese tipo de estructura para poder llevar y no tener que hacer ningún tipo de canalización interna por pared, ni que vaya enterrado, nada por el estilo. Es una forma bien sencilla de realizar un tendido, porque al colocar esa bandeja simplemente hay que apoyar el cable arriba de la bandeja, a lo sumo se lo atará a la bandeja para que no sufra deformaciones en caso de cortocircuito, que no se muevan, etcétera, etcétera. Bueno, y así va mostrando este fabricante los distintos tipos de cable que ustedes tienen. Acá hay otra línea Bupreno. Bueno, también menciona el tipo de uso para el cual está diseñado ese modelo de cable que ellos realizan. Otro, ¿ves? FlexTrend se llama este modelo. Este es un cable que tiene buena flexibilidad, con resistencia a golpes. Esto es para el caso, qué sé yo, un cable que puede utilizarse para un puente grúa o por alguna grúa por ahí.
Bueno, y así van apareciendo distintos tipos de modelos que van el fabricante mencionando para qué utilidad se le puede dar. Bueno, ahí está, un poco están relacionados con las normas de los tipos de cables, cuáles son las normas que están basadas para su construcción y para su elaboración, manteniendo siempre, bueno, el número de normas para las cuales están ahí diseñados cada uno de los cables. Todos los fabricantes en general se tienen que acatar a este tipo de normas, no solamente tendría que ser que todos los fabricantes, pero hay fabricantes que cables que ni siquiera tienen normas, que dicen, bueno, este es un cable que tiene tantos milímetros de sección y no te dicen ni siquiera el material aislante que utilizan ni nada por el estilo. Por supuesto son cables económicos, son cables que no están regidos por normas. Bueno, para que nosotros, cuando vamos a realizar un dimensionamiento de qué tipo de conductor debemos utilizar para poder ir y después hacer la compra adecuada, manteniendo, por supuesto, dentro de un presupuesto y no exagerar en el dimensionamiento, o sea, sobredimensionar. Como por ejemplo podría decirse, bueno, necesito hacer andar una máquina que debe ser alimentada, que tiene tanta potencia, y bueno, uno no puede agarrar y decir, compremos un cable así a ojito. O sea, tenemos que diseñarlo, tenemos que fijarnos cuál será la sección de cobre adecuada que hay que colocar. Habrá que ver un montón de situaciones que esas son las que vamos a ver ahora, y para que podamos realmente determinar un buen diseño. Todo esto es importante y muchas veces gente que no conoce un poco sobre el tema se comete los grandes errores de decir, bueno, yo necesito hacer una instalación en mi casa para un aire acondicionado. El aire acondicionado tendrá su potencia, tendrá su consumo, y uno no puede ir directamente a una ferretería o una casa de electricidad y decirle, deme un cable para el aire acondicionado. Porque hay que, si bien los aires podrán ser de distintas potencias algunos, pero también hay que tener otras consideraciones de cómo, por ejemplo, será la cantidad de longitud que se necesita para ese cable, y eso va a determinar, de acuerdo a las longitudes, el valor de la sección de cobre que habrá que colocar en ese, o que habrá que comprar para ese conductor. Y de eso se trata lo que vamos a ver ahora, el cálculo de la sección. Y para realizar ese cálculo de sección, nosotros vamos a utilizar que se deben cumplir simultáneamente 4 criterios, que son los que están ahí mencionados, y que son, por el criterio, este será el primer criterio, el criterio de máxima corriente, vamos a tomar como primero a criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento. Segundo criterio, criterio de caída de tensión admisible. Tercer criterio, criterio de corriente de cortocircuito admisible. Ustedes recuerden que cuando se produce un cortocircuito, ya supimos explicar qué significaba el cortocircuito, ¿no? O sea, rápidamente lo recordemos a eso, pero vamos a suponer que este es nuestro conductor que estamos transportando, y acá en la punta, bueno, hay una impedancia Z que corresponderá a la máquina, a la lámpara, al motor, a lo que sea, que está transportando una cierta corriente de acuerdo a la potencia que desarrolla esa impedancia. Supongamos que desde este extremo nosotros vamos a tomar energía, y ese cable tiene una longitud determinada, desde donde toma la energía hasta donde llega a la máquina.
Entonces, el proceso de un cortocircuito, suponemos de que esta impedancia queda eliminada de una manera como si fuera un cable, o sea que prácticamente la Z, que tenía un valor, pasa a tomar un valor de Z igual a 0, dado que un cortocircuito, por ejemplo, sería la unión del cable vivo con el neutro. Entonces, toda la corriente, apenas se produce este cortocircuito, ya sea por una falla de aislación, ya sea por un error, ya sea porque la máquina algo le pasó, o porque se conectaron mal los cables por un error de conexión, lo que sea, inmediatamente esa corriente debería tener un valor establecido por la potencia de la impedancia, va a tomar un crecimiento extremadamente grande y toda esa corriente va a pasar por ese conductor, cerrándose. Entonces, ese criterio de cortocircuito es lo que se refiere este punto número 3. Ese cable debe soportar justamente un cortocircuito que se produzca, por ejemplo, en este extremo, y que por aquí, por ese tendido conductor que nosotros hicimos, soporte esa corriente de cortocircuito. Y bueno, y después hay un cuarto y último criterio que simplemente está regido por normas, donde hay casos donde uno hace un diseño de conductor y le podría dar que le da una sección que sea muy chica. Entonces ese tipo de sección por norma no puede ser colocado, sino que hay que colocar una mínima sección disponible para ese tipo de instalación. Bueno, ahora vamos a desarrollar un poquito el primer punto, que es lo referido al criterio de máxima corriente admisible o de calentamiento. Un conductor, cuando circula corriente por él, creo que también ya lo mencionamos en algún caso, incluso hicimos algún ejercicio, donde decíamos que un conductor internamente o en todo el tendido de su longitud estaba representado por una resistencia y por una inductancia, ¿verdad? Como valores de parámetros de R y XL concentrados. Entonces, si bien son valores chicos, evidentemente, porque es un conductor para llevar energía, no es una impedancia de carga, sino que es justamente un cable para llevar energía. Lo mismo, cuando pase corriente por ese cable, esa pequeña resistencia va a provocar dos cosas. Una, la primera sería que, bueno, caída de tensión por ley de Ohm, como ustedes saben, I por R, y otra, que el famoso I cuadrado R, o sea, el calentamiento, ese cable tendería a calentar a medida que va pasando corriente. Bueno, entonces, cuando ese cable se va calentando, imagínense que en este dibujo que está acá, este color rosita, es el cobre de ese conductor, lo estamos mirando como si fuera un corte transversal. Ese calor, de alguna manera, tendría que empezar a escaparse desde la fuente más caliente hacia la fuente más fría, como es el proceso termodinámico. Y para que pueda evacuar ese calor hacia la fuente más fría, que vamos a suponer que esto sea la temperatura ambiente, que está acá abajo, este círculo que yo he dibujado acá, podemos pensar que sea la cañería por la cual introducimos nosotros ese conductor que vaya para hacer el tendido. O sea, esto sería la cañería y el conductor propiamente dicho, y toda la parte celeste, esa que ustedes están viendo, ahí sería el aislante. El aislante que recién yo comenté que podría ser el PVC o el XLP, el polietileno reticulado. Entonces, cuando este cobre se empieza a calentar, tiene que empezar a evacuar ese calor hacia el exterior y tiene que traspasar primeramente desde el cobre hacia al aislante que lleva ese mismo conductor. Desde el aislante tendrá que pasar por la cámara de aire que genera la cañería y desde la cañería
podríamos pensar que atraviesa incluso una pared, porque la cañería está dentro de la pared, y recién desde la pared hacia afuera. Entonces, ustedes están viendo que de alguna manera tiene que haber ese pasaje de calor por distintos medios con distintos grados de conductividad, grado térmico, conductividad. Entonces, yo podría pensar de que desde la fuente caliente, que sería este conductor, que está a una cierta temperatura de conductor, digamos, que se está calentando por el efecto de la corriente que está circulando por el mismo, entonces cuando vaya a pasar ese calor hacia la parte del aislante, evidentemente que saben que el calor, al fin y al cabo, se comporta igual que la electricidad. O sea, ustedes saben que para mantener el agua caliente lo tienen que meter en un termo, y el termo, ¿qué hace justamente? Bueno, tiene una gran resistencia térmica para evitar que ese calor no se vaya del agua caliente que tenemos internamente. Lo mismo pasaría en este caso. Entonces tenemos el conductor que se está calentando y habrá una resistencia térmica, vamos a suponer que sea de el aislante. Yo voy a poner aislante. Y después que pase ese calor por ese aislante, tendrá que pasar por, bueno, por la cañería, y habrá otra resistencia térmica, que obviamente ustedes están viendo que esto es como la electricidad, son resistencias que van en serie, son resistencias térmicas, no son resistencias eléctricas. Bueno, podemos, otra resistencia térmica de la cañería, podríamos decir. Podríamos, si acá hubiera una pared, por ejemplo, que donde está la cañería en mampostería, o sea que todo esto sea mampostería, ¿verdad? Y la cañería estuviera ahí, tendrá que pasar el calor a través de una resistencia que ofrece el tipo de mampostería que nosotros tengamos, ya sea madera, ladrillo hueco, cemento, lo que ustedes sea. Entonces, acá podemos pensar que hay otra resistencia térmica de mampostería. Bueno, y acá abajo, vamos a poner 3 nada más, pero podría haber todas las que sean. Acá estaría la temperatura ambiente. Entonces el calor va de la fuente fría hacia la fuente, de la fuente caliente hacia la fuente fría. Entonces esa sería la transmisión de calor. Entonces desde ese punto ustedes ven de que podríamos asociarlo incluso hasta nuestra ley de Ohm, en donde la ley de Ohm, ¿qué nos decía? Bueno, era la tensión, la corriente, mejor dicho, voy a poner la corriente, voy a borrar acá. Voy a decir que la corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, como nosotros conocemos. Donde la tensión, ¿qué era? Era una diferencia potencial. En nuestro caso, la corriente será Q, y nuestra diferencia de potencial será una diferencia de temperatura, o sea, la TC menos la TA, dividido todas las sumas de las resistencias que encontremos en este camino, o sea, dividido todas estas resistencias que estarán en serie como una sola resistencia térmica. Y eso me dará el flujo de calor de la parte caliente hacia la parte fría, como será determinado. ¿Está? Bueno, habiendo entendido entonces ese proceso de transformación o de flujo de calor, imagínense que entonces este cable, cuando circula la corriente y genera calor, empieza a calentar a todo nuestro ambiente que rodea nuestro cobre. Y el principal punto donde tenemos que hacer hincapié es el calentamiento que tiene el aislante, que podría ser un PVC o que puede ser un XLP, ¿verdad? Entonces, hay una famosa ley, justamente esta que está acá puesta, fíjese lo que dice.
dice que sobre 10 grados de los valores fijados, o sea, ¿qué está diciendo? Cada aislante puede soportar una temperatura de trabajo determinada. Por ejemplo, para el PVC, la temperatura de trabajo que puede soportar es de unos 70 grados. Y el XLP puede soportar temperaturas hasta 90 grados. Entonces, ¿qué pasa si se me pasa la temperatura acá de la que puede llegar a trabajar estos tipos de aislantes? Entonces, esa ley dice que por 10 grados de sobretemperatura que haya sobre la que puede trabajar, en la vida útil del aislante que tiene ese cobre se reduce a la mitad. Entonces, imaginen entonces que de repente el cable se nos calentó, después se solucionó y en otro momento vuelve a calentarse. Entonces, esa vida útil que puede llegar a tener un cable que ya fue instalado, en algún momento nos puede fallar desde el punto de vista de aislación. ¿Y eso qué significa? De que vamos a tener, por ejemplo, supónganse que en esta misma cañería había otro conductor, porque mínimamente nos vamos a llevar uno, por lo menos dos. Entonces, ese tipo de aislante, si se nos daña o si se pierde su vida útil, podríamos llegar a que las partes de conductor queden unidas, o sea que se produzca un cortocircuito. Y justamente ese es el detalle que habla el primer punto de consideración del cálculo del dimensionamiento del conductor. Entonces, bueno, acá están justamente las temperaturas del PVC, con un aislante de características termoplásticas, en cambio es el XLP, un plástico de características termoestables. Entonces, el PVC, 70 grados en régimen, el XLP, 90 grados en régimen. Y para el caso que se produzca un cortocircuito, evidentemente saben que la corriente que va a pasar por ese conductor va a ser mucho más grande, no puede superar el valor de los 160 grados y 270 grados para el XLP. Entonces, ¿qué se determina con todo esto? Que la máxima corriente que puede soportar ese conductor está limitado por la cantidad de calor que debe pasar desde el punto caliente hacia la parte fría, como decíamos recién. Entonces, esas son las condiciones que tienen, bueno, acá está justamente lo que le estaba explicando, cómo es el proceso del flujo de calor. Y el primer criterio justamente tiene en cuenta ese detalle. Entonces, ¿cómo los va a tener en cuenta? Ahora vamos a asociar el cálculo de la corriente con el aislante y con el calor. Ustedes saben, lo primero que tenemos que saber es conocer cuánta corriente va a circular por ese conductor. Y bueno, como ustedes ya conocen bastante electrotecnia, saben que la corriente la podemos simplemente obtener tomando la potencia dividida la tensión nominal. Y la potencia, ojo, hay que hablar de la potencia total, o sea, hay que hablar de la S acá, ¿no? Ahí vamos a determinar nosotros una corriente que es una corriente que le vamos a llamar I de proyecto, por eso tiene la I sub P, I de proyecto. Esa será la corriente con la cual vamos a empezar a hacer nuestra primera selección de sección. Luego que tenemos nuestra I de proyecto determinado en base a la potencia, vamos a obtener el valor de la I de selección, vamos a llamar, I de selección. Con esa I nosotros vamos a buscar
el conductor que se nos adapte para esa corriente seleccionada. ¿Y cómo sacamos esta I de selección? Con la I de proyecto vamos a dividirlo por una constante que se llama factor de tendido. Y el factor de tendido justamente va a depender del tipo de instalación que nosotros tenemos que brindar. ¿Y qué va a tener en cuenta ese factor de tendido? Bueno, va a tener en cuenta justamente todo lo que acabamos de decir recién respecto a la parte de la transmisión de calor. ¿Esto qué le está diciendo? Bueno, acá por ejemplo, esto es parte de una tabla de selección de conductor que ofrece justamente el fabricante que yo les mencioné recién, donde tiene distintos métodos de tendido. Fíjense, método B1 y B2 dice, caño embutido en pared o caño a la vista. Método C, bandeja no perforada o fondo sólido. Las bandejas, esto se lo voy a aclarar, pero una bandeja pueden tener distintas formas. Hay bandejas que son, antes que nada, esta es la pared, yo voy a dibujar acá al costado, esta es la pared, las bandejas van, acá está la persona, por ejemplo, vamos a dibujar una persona para que sepan que este es el piso, y las bandejas van montadas sobre la mampostería de esta forma, directamente. Es una bandejita que está amurada a la pared, que se ve incluso del lado por donde uno pasa, y los cables irían apoyados todos acá arriba para transportarlo y hacer una distribución de energía hacia algún punto. Entonces, las bandejas, estas bandejas, el piso de esa bandeja donde apoyan los cables, pueden ser de distintas formas. Pueden ser bandejas que fueran como escaleritas, o sea, te la estoy viendo de arriba la bandeja, escalera, donde por acá pasaría el cable, ¿no es cierto? O puede ser una bandeja que en vez de ser tipo escalera, como se le dice, una bandeja de piso perforado, o sea que es chapa con varios agujeritos. Acá el cable pasaría por ahí. O podría ser una bandeja que sea simplemente lisa. Entonces, imagínense ustedes, en base a lo que dijimos recién sobre la transmisión de calor, ¿qué sería más favorable para un cable en el cual debe evacuar calor desde la parte caliente, que es el cobre, hacia el exterior, si la bandeja fuera o escalera, si fuera perforada o si fuera lisa, por ejemplo? Entonces, evidentemente que la disminución de resistencias térmicas van a ser más chicas en el caso en que fuera